Dios le bendiga, Dios le guarde. Indira Sid con ustedes, la pastora Indira Sid de la Casa de Adoración y Restauración Kainos. Como cada domingo, 9 de la mañana, estamos aquí para traerles pues enseñanzas de parte de Dios, pues según Él nos ha inquietado para que su pueblo sea alimentado. A usted que está con nosotros en esta mañana y a usted también que nos va a ver en diferido, que igual le va a aprovechar, igual le va a bendecir, igual va a catapultarle a otra dimensión. En el día de hoy vamos a tener la enseñanza llamada Tus fuerzas, tu condición. Y hay muchas sorpresas detrás de esta enseñanza, porque vamos a ver una parte de la historia en la Biblia que casi no siempre es común que se enseñe, pero en el día de hoy el Señor me ha motivado a echar un vistazo desde una perspectiva totalmente distinta. Acompáñame, por favor, para que seamos testigos de lo que Dios va a hacer en esta mañana. Compartimos pantalla en este momento. Esa es tu condición. Estamos viviendo tiempos, usted y yo, en los que carecemos de ejemplos vivos de espiritualidad. Unos tenemos la dicha de haber orado y encontrado quien nos dirija, nos guíe, quien sea nuestro mentor, pero no todos tienen esa dicha o simplemente no han buscado. Gente que pueda modelarnos fuerza, coraje, espiritualidad, valentía. Nos hemos hundido en la desesperanza y en la falta de visión, lo que mucha gente normalmente cuando se habla de liderazgo le llama iniciativa. Y así a veces estamos usted y yo, con las fuerzas que prácticamente se nos están agotando. Y quiero que memorice este versículo de Isaías 40, 28, 29, porque nuestras fuerzas en las circunstancias que estamos viviendo desde hace un año, casi y medio para acá, solamente las puede renovar el Señor. Cada vez encontramos más y más gente que vive expectante y menos gente que quieren ser los protagonistas de la acción. Nos vemos envueltos en una maraña de duda, de inseguridad, y eso nos ha quitado de la mente y del corazón que tenemos un Dios que nos manda a ser valientes y que nos ha dado espíritu de poder. Y a esa gente yo le tengo aquí este mensaje: mantén la calma y sigue durmiendo. Síguete durmiendo en tus laureles creyendo que lo que Dios te encomendó hacer va a esperar por ti. Si Dios llega y te ha tocado la puerta y no te encuentra dispuesto y disponible, simplemente Él va a levantar a alguien más. Así que ten calma y sigue durmiendo. Muchos, por otra parte, han vivido vidas de dolor y fracaso porque han perdido de vista su llamamiento. Pero los dones y el llamamiento de Dios, como dice Romanos 11:29, son sin arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te los va a quitar porque se arrepienta de habértelos dado por mal comportamiento y por tu irresponsabilidad en asumir tu llamamiento. Él no se va a arrepentir y Él no te los va a quitar, pero sí se pueden desactivar y Él puede encomendar a otra persona para hacerlo. Y como dice, a la hora de la verdad, nadie sabe qué hacer y no se hace nada. Todos esperan que otro haga, pero nadie al final hace nada. Eso es típico de una persona sin visión. Entonces, ¿cuán a menudo sucede que Dios está llamando a sus hijos para llevar a cabo una tarea especial, pero ninguno está seguro de que en las manos de Dios todo es posible? Piensan que deben de hacerlo con lo que saben, con sus fuerzas, con sus grandes títulos, pero cuando Dios te manda, te llama, no es esa la forma en la que las cosas van a funcionar. En el día de hoy tenemos una enseñanza poderosa acerca de un ser humano que, a pesar de tener grandes pensamientos negativos, pensamientos sobre pensamiento, obtuvo una victoria poderosa, pues Dios estaba con él. Eso no nos cabe la menor duda. Y nosotros necesitamos gente que crea y que vaya por las victorias que Dios tiene para nosotros. Independientemente de cómo tú te sientes, que probablemente es como la imagen, tú sientes que los pensamientos negativos y todo lo que está en tu cabeza te está aplastando una y otra vez.
aún con todo y eso, Dios te va a enseñar cómo se hacen las cosas. Si hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, simplemente tienes que pedir perdón, arrepentirte y salir a recuperar esas bendiciones que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. La palabra dice, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero a veces, perdón, es necesario un poquito de tensión para nosotros poder reconocer dónde está nuestra debilidad, porque nos creemos los más doctos, nos creemos lo que más sabemos, nos creemos los que estamos más capacitados, nos creemos los que más fuerza tenemos. Y esa tensión que el Señor permite en nuestras vidas es precisamente lo que demuestra que nosotros no tenemos nada ni somos nada sin Él. Por eso nosotros necesitamos el espíritu de Gedeón. Gedeón significa cortante. También significa, perdón, él también recibió el nombre de Jerobaal, que quiere decir que Baal contienda. Pues Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera. Él fue un campesino y un guerrero, y luego entonces fue juez. Pero antes de yo explicarte un poco sobre Gedeón, yo quiero que nosotros repasemos un poco la historia de Israel en ese tiempo, qué pasaba en Israel, el panorama histórico. Y eso está relatado en el libro de Jueces, que no es más que un libro que relata cuando se gobierna sin Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo donde Dios no hablaba porque simplemente ellos desobedecieron? Pero ¿qué sucede? De acuerdo a la época de nuestra historia, estamos en el periodo donde Israel estaba gobernado, pero por jueces. La última vez que eso fue, perdón, la última jueza antes de Gedeón, recordamos esa historia que fue Débora, porque no había quien pusiera leyes ni nada. Esa mujer era Dios a través de ella y la tierra reposó durante 40 años. Débora está en Jueces 5 y hoy nos vamos a trabajar en Jueces 6. Entonces, sin embargo, ese descanso desafortunadamente no duró para siempre. El libro de los jueces contiene ese tramo de la historia de Israel entre Josué y Samuel. Y vamos a ver qué pasó. En Jueces 2, del 6 a 13, habla porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido, ustedes saben que Josué gobierna después, dirige después de Moisés. Entonces, el pueblo había servido a Jehová durante todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, señores, escuchen, que no conocía a Jehová, ni siquiera la obra que él había hecho en Israel. ¿Por qué? Porque dejaron de testificar, dejaron de dar el ejemplo, dejaron de ser ejemplo para la siguiente generación. Se adoctrinaron ellos, cultivaron su fe personal, pero no transmitieron eso a nadie en la próxima generación. Iban al templo, se alimentaban ellos y no le pasaban eso a nadie. Seguimos leyendo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se fueron a servir los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales ellos comenzaron a adorar y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot, que también era Acera.
Los israelitas, vamos a leer donde comienza la historia que vamos a hablar en el día de hoy. Jehová, esto es Jueces 6, del 1 al 10. Ya tenemos el contexto histórico de lo que pasaba. Ahora vamos a ver qué sucede cuando entran entonces los jueces. Busque su Biblia y señale los Jueces 6, del 1 al 10. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. No se preocupen que todos esos términos raros yo se los voy a explicar. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Le dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren otros dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes me desobedecieron. Ahora vamos a desglosar estos versículos para que ustedes puedan entender el panorama. Número 1, Acera. Acera era la diosa de nombre hebreo de Dios, una diosa cananea, la madre de 70 otros dioses. Ella aparece en la literatura de Ras Shamra, así como en las cartas de Amaná en el antiguo Egipto. Cuando no es el nombre de una deidad, a Acera se refiere a un poste de madera que los cananeos lo usaban como culto, y lo podemos ver desde el Éxodo 34:13, y fue considerado como el símbolo de madera de la diosa Ashera, que también tipificaba la fertilidad en ese momento. Baal, que era lo que estábamos hablando ahorita, significa Señor, dueño, marido, hombre, supremo Dios con minúscula, que fue desplazado por hacer a los objetos sagrados, los palos, estaba siempre junto a Baal. Baal era un nombre para los dioses de la fertilidad. Continuamos con los amorreos. Yo conocí un pastor que decía los amorreos y todos los feos. Los amorreos no eran más que nómadas, eran pastores, no pastores porque pastoreaban gente, sino porque pastoreaban era de manera nómada en el desierto, eran pastores de ovejas, pero también eran guerreros de la antigua Mesopotamia. Eh, Mamorreo significa amargo, rebelde, charlatán, y son descendientes de Cam, que fue el segundo hijo de Noé, que fue maldecido por su padre por ver su desnudez. Luego vamos a hablar de esa historia en otro momento. Entonces hablamos de los madianitas. Aquí en el punto rojo van a ver los madianitas, donde estaban ellos ubicados originalmente. Madianita significa juicio, que lucha, que engaña. Y lo pueden ver en Génesis 25, 1, 2, que él fue el cuarto hijo de Abraham con una de las personas que estaban ahí, que era Sétura. Y por último, Moisés ejerció la venganza contra los madianitas, pues sus mujeres habían seducido a los hijos de Israel haciéndole adorar ídolos. Muchos de estos grupos eran sangrientos y llegaban a los pueblos a cortar, a mutilar a los hijos de esta gente. Y por último estaban los amalecitas. Amalek era el hijo de Esaú. Recuerden que Esaú era el hermano de Jacob y significa gente que golpea. También era una tribu nómada que habitaba desde el Sinaí hacia el norte, la parte septentrional de Arabia. Su genealogía se remonta a Amalek, como le dije,
que era hijo de Efraín, y este era nieto, perdón, de Esaú. Eso está ubicado en Génesis 36. O sea, que este venía siendo, era nieto de Esaú, por lo tanto era sobrino nieto de Jacob. Y vamos entonces a continuar para que puedan entenderme un poco más. Voy a quitar la diapositiva para que entonces nos veamos. Bien. Dios puede estar, y quiero que esto quede muy, muy claro en este momento. Dios puede estar, pero no ser el primero de nuestra vida. Formar parte en otras cosas de nuestra vida, ser uno más en el trabajo, en la familia, en los estudios, en los amigos, la recreación. Pero te voy a decir una cosa, si Dios no es el primero en adoración, en consulta, en honra, en gratitud, en ofrenda, en amor, la consecuencia es grave. ¿Y por qué? ¿Qué decía el versículo 1 de Jueces 6? Jehová los entregó a manos del enemigo. Los entregó significa que Dios se desentendió de ellos. O sea, si yo no cuento en la vida de ellos, que los dioses que ellos decidieron seguir, que los bendigan ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has decidido vivir la vida loca, darlo todo, y estar muy chilling fuera de lo que Dios te ha mandado a estar, tú no puedes venir a culpar a Dios. Ni puedes venir creyéndote que Dios es el que tiene la responsabilidad de las consecuencias que tú estás viviendo. ¿Ok? Entonces, entre ambos profetas en esa época, entre Josué y Samuel, de que eran hombres, eran profetas de reconocida fidelidad, hay un largo periodo muy oscuro para este pueblo. La mano del enemigo se hizo pesada, fueron despojados y humillados. En esta circunstancia el Señor se levantó jueces para que estos los librasen. Pero pasado el tiempo de un juez, otra vez se apartaron. Débora los liberta, terminan 40 años libres, descansando, pero vuelven y se pierden, y Jehová le vuelve y le pone otro juez. En total, te cuento, para que si tú te sientes que has desobedecido, que eres malcriado o malcriada, o que estás haciendo lo que tú quieras, quiero contarte que cuando Dios habla de jueces, habla de líderes que primaban en ese momento en cuanto a lo que tiene que ver con la autoridad en ese pueblo. Entonces fueron 13. Imagínate que tú tienes que pasar por 13 líderes para poder entender cuál es tu destino, cuál es tu diseño profético. 13 personas que Dios cruza en tu vida y tú sigues de cacón o de cacona, sin obedecer, sin entender, sin dejarte moldear, sin dejarte dirigir. 13 jueces fueron levantados para guiar al pueblo en este periodo, pero el final siempre era el mismo. Y así lo dice el último versículo del libro de Jueces, en Jueces 21-25, que dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le daba la gana. Ya usted sabe que esa es versión TLA que yo se lo puse ahí. Estamos hablando, yo le estoy relatando a ustedes de Jueces 6:1, donde estamos comenzando, y ahora le estoy comentando cómo termina. Ellos volvían a hacer lo mismo, porque preferían lo fácil. Preferían que si que tenían una gente, le decía levanta la mano, ellos levantaban la mano. Pero si nadie le decía nada, pues no hacían nada. Si alguien le decía ora, ellos oraban. Si nadie le decía nada, ellos no hacían nada. Si alguien le decía congrégate, ellos se congregaban, pero si nadie le decía nada, bien felices todos en su casa durmiendo. ¿Ok? Entonces, volvemos a quitar diapositiva. Desde el primer versículo del capítulo 6, ya nosotros somos introducidos en lo que eran aquellos tiempos. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años. Recuérdense que Dios todo lo tiene planificado y para Él hasta los números son perfectos. Por 7 años. El espíritu de Madián
es un espíritu de Madián y de todo, de Amalek y todo eso se convirtieron en espíritus. El espíritu de Madián es un espíritu que nos visita y nos hace vivir en miseria mental, en enanismo espiritual. No crecemos, no nos interesa, no le buscamos, no le encontramos la vuelta para crecer espiritualmente. Estamos en un problema económico todo el tiempo. Todo lo que nosotros tenemos tiene un saco roto porque nosotros tenemos una infidelidad dentro de nosotros y ese espíritu le damos cabida y de esa manera ese espíritu al albergarse se lleva todo, todo lo nuestro. Los israelitas sembraban y cosechaban, pero ellos ni siquiera llegaban a comer de lo que sembraban y cosechaban. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú te pasas el mes entero, trabaja, y tú no llegas a tomar provecho de lo que trabajas? Criaban ganado, oveja, bueyes, asno, pero nada de eso les aprovechaba. Los madianitas venían a esa tierra, como yo les dije ahorita, como langostas y desbarataban todo. Entonces ellos conocieron el hambre, la frustración de trabajar sin aprovechar lo trabajado. Alguien tiene que estar en esa situación el día de hoy. Yo sé que tú conoces a alguien que está tan harto de trabajar y no ver resultados. El segundo error del pueblo de Dios, y espero que tú estés llevando nota, porque yo sé que Dios te está hablando a ti y te está hablando de gente que tú conoces. Está hablando de gente que tú conoces, no para que vaya a señalarlo, sino para que vaya a darle una palabra sobre lo que Dios ha permitido en su vida, por qué Dios lo ha permitido. Entonces, el segundo error que está en el versículo 2: se hicieron cuevas en los montes y cavernas, en lugares fortificados. Señores, los israelitas se escondieron del enemigo en vez de salir a enfrentarlo y derrotarlo. Huyeron. ¿Pero por qué ellos huyeron? Porque estaban en desobediencia con Dios y sentían que no tenían poder, que Dios no estaba con ellos. Ellos tuvieron que abandonar su riqueza, como decían, hay un adagio por ahí que dicen, agarraron su motete y se lo pusieron en la cabeza y arrancaron. Tuvieron que abandonar su vivienda y ser saqueados por el enemigo y fueron desplazados a vivir como animales. Y yo quiero que tú sepas que esa es la primera estrategia del enemigo. Él provoca caos en la familia, discusión, división, y eso genera un problema tras otro. Genera un ambiente te saca del ambiente de normalmente de paz y bienestar que debería de haber en tu casa. Y hay gente que quiere huir de esos hogares. Puede ser un hijo que se va en vicio, puede ser el papá, puede ser la mujer, que saltan a infidelidad. Pero es por la amargura, es por el caos, la discusión, la tiranía que hay en esa casa. Y esa es la primera estrategia que tiene el enemigo. Pero dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, Dios no ha dado espíritu de timidez, en otras versiones dice temor, sino de poder, amor y dominio propio. Lo tercero, con relación al pueblo de Israel, es que la bendición de Dios siempre estuvo presente. Porque sucedía que cuando Israel sembraba. El problema era lo que pasaba después que ellos sembraban y lo que había en el corazón de ellos. Efesios 1:3 dice, la bendición de Dios está. Ya Él nos ha bendecido. Nos bendijo con toda bendición, pero no tenemos la capacidad de disfrutarla. Porque nuestra mirada no está puesta en Él, está puesta en lo material, está puesta en lo que quiero, en mi próxima meta, en el próximo logro, en lo próximo que voy a hacer para ¿cómo se llama? Para sorprender para impresionar al otro. Por eso no lo podemos disfrutar, porque no lo estoy haciendo para glorificar al Padre, lo estoy haciendo para causar envidia en otros, para llamar la atención de otros. Entonces, como mi corazón no está puesto en el lugar correcto, entonces no puedo disfrutar de lo que Dios me ha permitido tener. Ageo 1, del 5 al 6 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis.
Muchos creyentes viven esta experiencia de no poder disfrutar la bendición. Muchísima gente. Dios te ha bendecido, pero tú no tienes la capacidad de disfrutarlo. Primero, muchas veces porque no era lo que tú querías, no era lo que tú pensabas. Y así no es que Dios trabaja. Pero ahora me voy más profundo. Yo quiero presentarte ahora cuál es el propósito y la forma en la que el enemigo opera para que tú lo puedas identificar. Y te lo voy a poner en los mismos versículos que vimos al principio. Número 1, lo voy a resumir del versículo 3 al versículo 6. Si lo puedes buscar en tu Biblia, sigo todavía en Jueces 6, del 3 al 6, para que sepas que te estoy desglosando y puedas entender cómo se lee la Biblia en contexto, no por el versículo. Número 1, el primer versículo decía, subían y los atacaban, estaban en peligro sus vidas, por eso se escondían. Segundo, destruían los frutos de la tierra, esto era para alimentarse y comercializar. No dejaban que comer ni oveja, ni bueyes, ni asno. Y aquí hay algunos paralelismos que quiero que tú sepas. Las ovejas hoy día son nuestra ofrenda. Animal para el sacrificio en aquella época que producía carne y lana. Los bueyes, que hoy día son el tractor o el vehículo que utilizamos para nosotros trasladar lo que hacemos o nosotros mismos para nuestro trabajo, era un animal de trabajo. Eliseo solamente araba con 12 yuntas de bueyes. O sea que el buey era sumamente importante. Le quitaban el buey, le quitaban la forma de trabajo. Y el asno, que hoy día son nuestros vehículos, o era el motor el motor que puedo utilizar para un delivery, ese era el animal de transporte de carga o de persona en aquella época. Entonces, cuando ellos dejaban a esos pueblos, lo dejaban sin oveja, sin buey y con asno. Y lo único que tenían era la mano en la cabeza. Se llevaban los ganados, sus tiendas en gran multitud como langosta, como yo te decía, y la langosta fue la octava plaga más devastadora que tuvo Egipto, para que tengas una idea. Ellos y sus camellos eran innumerables, los superaban en cantidad, siempre fueron más grandes. Traían devastación a la tierra y entonces como consecuencia empobrecían a Israel. Ese es el propósito que el diablo busca. Ese es el propósito que el enemigo tiene, que cada día tú seas más miserable, que tú vivas en total devastación, frustración, desesperanza, ansiedad, que no veas la misericordia, el favor, la gracia de Dios sobre tu vida, que tú no lo puedas identificar. En Juan 10:10 dice, le dijo al enemigo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Él viene a 7 cosas: robar, matar y destruir. Pero en el mismo Juan 10:10 dice, en la segunda parte, pero yo he venido para que tú tengas vida y la tenga en abundancia. ¿A cuál de los dos versículos, a cuál de las dos partes del mismo versículo tú le vas a prestar atención? Yo les expliqué a usted el otro día que cuando usted vea algo que está dividiendo, robando o matando, está la presencia del enemigo. Se le abrió una brecha. Alguien abrió una brecha. Cuando hay división, chisme, contienda, disensiones y hay algo que provoca que se dividan las cosas, busque que alguien abrió una brecha y dejó al diablo meterse. Usted no tiene que preguntar. El enemigo te empobrece, pero Dios te enriquece. El enemigo te va a quitar, pero Dios te va a bendecir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. En el versículo 7 dice que clamaron a Jehová. Yo espero estar hablando con alguien aquí, ¿eh? En el versículo 7 dice que clamaron a Jehová. Ese es el camino correcto. Pero ¿por qué hay que esperar que la cosa se ponga fea para comenzar a clamar? ¿Por qué?
¿Por qué? Jeremías 33:3 te dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor está esperando que hay una parte que tú hagas. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué tiene que esperar que la cosa se ponga difícil para tú venir a la presencia de Dios? Esa no es la idea. Estás haciendo la cosa al revés. El versículo 8 y 9 es donde más me parece interesante porque dice, un varón profeta, el cual les dijo, así dijo Jehová. No se menciona quién es el profeta. El profeta no es el que se lleva la gloria. Hay muchos pasajes en la Biblia donde ni siquiera se nombra quién fue. Si usted se está creyendo que usted es el protagonista de lo que usted está haciendo, foul, eso es Dios que lo está haciendo. Pero Dios siempre tiene un mensajero que habla. Siempre va a tener a alguien. No te lleves de que tenga un título, de que tenga una jerarquía, de que tenga un puesto. Pero Dios siempre va a tener a alguien, conocido o desconocido, que va a traer el mensaje correcto. Entonces, continúo compartiendo. Dios siempre va a responder nuestro clamor. Siempre. Te muestro ahora. En el versículo 11 y 12 de los mismos versículos que estamos hablando, dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Alguien me dice dónde más ha escuchado esa expresión de varón esforzado y valiente? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Señores, Dios aprecia el trabajo que este hombre hacía para librarse del enemigo, pero esa no era la manera. El enemigo no hay que vencer, hay que vencerlo, destruirlo, no esconderse. Sin embargo, Dios usa a este hombre del que hoy vamos a hablar para que, o sea, y a final de cuentas él ha decidido salir del problema. Entonces, ¿alguien me dice dónde más Dios habla de alguien esforzado y valiente? Pues mira, Josué 1:9, él le llama también varón esforzado y valiente. ¿Y sabe por qué te lo estoy diciendo? Y esto no solamente se registra para varón solamente, esto va para ti mujer también. Tenían dos condiciones muy parecidas. Ellos no se creían capaces de hacer ciertas cosas, como tú y como yo. Y Jehová siempre viene a nosotros con la palabra de aliento correcta. Y en este día Él te dice, mujer, varón, esforzado y valiente. No es como tú te ves, es como Él te ve. Y te lo voy a demostrar porque en el versículo 13, nada más y nada menos, es una respuesta que está cargada de preguntas. ¿Qué decía? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Están buscando explicaciones. Lo primero que nosotros nos preguntamos todo el tiempo es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Ellos se preguntaron por qué. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Esa es la primera pregunta. En lugar de nosotros preguntarnos ¿para qué? ¿Qué será lo que Dios me está enseñando en este momento? ¿Qué debo yo corregir en mi vida que Dios me está permitiendo vivir esta situación? No me está probando, Él no me está tentando, Él probablemente me está probando, pero que Él quiere corregir en mí. Ojo, la corrección no siempre va a llegar por pecado. Muchas veces hay temas de carácter en nuestra vida que Dios tiene que corregir, porque si no, más adelante nos van a hacer daño. El Salmo 11:5 establece que Jehová prueba al justo. Si usted está siendo probado, Jehová no pierde tiempo con gente que no le ha hecho caso a su llamado. Pero Jehová no pierde su tiempo probando gente que no está donde Él quiere que estén. En la escritura, en la palabra, hay muchísimos casos de hombres justos y santos que fueron probados. Y esto de ser probado nos tendría a nosotros que llenar de gozo. Y quiero que sepa
Dios me tiene en cuenta y con algo grande que Él quiere hacer conmigo y a través de mí. Lo que sucede ahora es una preparación previa para lo que viene a mi vida. Por ejemplo, y yo sé que hay gente que no le gusta que le hablen de esto, porque Job se pasa 41 versículos en una crisis, 41 capítulos, perdón. Pero si nos vamos a Job, Job 1:8, Jehová le dice a Satanás, tú has considerado, y te lo voy a decir en versión, te la voy a decir en dos versiones para que lo puedas ver. Tú has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la versión Telea, que es la que tú estás viendo, dice, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? Él le está preguntando a Satanás. Porque dice que Jehová, que Satanás acababa de llegar, de rondar la tierra. Y Jehová le pregunta, ¿tú has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿tú has considerado realmente tentarlo? Pero Jehová entonces responde, no hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Señores, Job era el hombre con más cuarto de la bolita del mundo en ese momento. Tenía la mejor familia. Todo era lo mejor. Sin embargo, mira la conversación que Jehová tiene con Satanás. ¿Tú has pensado en Job? ¿Tú has pensado en Birmania? Satanito, ¿tú has pensado en Rosemary? Chequéate. Rosemary es dura, Rosemary es fiel, Rosemary es leal, Rosemary es obediente. Satanito, ¿tú has pensado en Karina? Date una vueltecita por ahí. Ellos no nos pueden tocar. Satanás no nos puede tocar. Tiene que ir a pedir permiso. Y lo que sea que a ti te esté pasando es porque Dios lo está permitiendo para realmente probarte, para probar si todo lo que está saliendo de tu boca, diciendo que tú eres fiel a Dios, que tú crees en Dios, que tú eres cristiano o cristiana, a ver si es verdad. Satanás no te puede tocar sin permiso del Señor. Y siguieron preguntando entonces, ¿y dónde están sus maravillas que nos contaron? ¿Por qué Él no las hace ahora? Nos sacó de Jehová, nos sacó Jehová de Egipto. No nos dio la libertad. ¿Por qué somos esclavos? ¿Por qué siempre lo mismo? Jehová nos ha desamparado. ¿No se te parece a alguien este espíritu de víctima? Jehová me ha desamparado. Le atribuyen a Dios lo que ellos hicieron mal. Fueron ellos los que se alejaron. Dios nunca se movió de donde estaba y nos ha entregado a manos del enemigo. Ay, pobrecitos ellos. Pero fueron ellos mismos quienes se fueron en busca del enemigo. Fueron ellos que se apartaron de la obediencia y de la cobertura de Dios. Entonces, ¿cómo obra el Señor? En el versículo 14 dice, mirándole le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Dios le da una palabra. Lo vas a hacer con lo que tienes. Si tú estás esperando que todo esté perfecto para hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer, nada más te queda fuñirte. Lo vas a hacer con lo que tienes. Dios usa lo que tenemos, pero a su manera. Moisés lo que tenía era una vara. ¿Cuántas veces tú delante de Dios tú has puesto como insignificante lo que Dios te ha dicho? Él usará lo que tú tienes. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú has podido reconocer que tienes, que viene de parte de Dios? Dios quiere usar eso. Ya Él te ha equipado con dones, talentos, capacidades, operaciones, ministerios en plural. Y todavía el asunto se pone más profunda, porque después que Dios le dice a él que no es con su fuerza, ahora viene Gedeón a quejarse en el versículo 15 y dice, mi familia es pobre y yo soy el menor. Señores, pero Dios está viendo otra cosa. No le responde a sus argumentos.
porque ya Dios conocía su situación. Y eso no es un obstáculo para él. Dios conoce tu situación y la mía. Eso no le va a impedir glorificarse. Eso no le va a impedir usarnos. Él todo lo sabe, todo lo puede. Y nosotros en Cristo también podemos. Zacarías 4:6 dice que no con un ejército ni con fuerza, sino es con su espíritu que lo vamos a hacer. Es Él con su poder que lo vamos a hacer. En el versículo 16, entonces, en vez del Señor recibirle, el ángel de Jehová, recibirle sus constantes quejas, le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a tu enemigo. Señores, Dios le promete su presencia y la victoria. ¿Qué hizo él con Josué? ¿Se acuerdan que le estaba diciendo que aquí hay un paralelismo entre Gedeón y Josué? A Josué tuvo que decirle lo mismo. En Josué 1:5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Te lo estoy leyendo en otra versión, aparte de la que tú tienes ahí. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le tuvo que decir lo mismo a Josué. Nos tiene que decir lo mismo a nosotros porque nosotros siempre nos sentimos indignos de la encomienda que Dios tiene para nosotros. Esa vigencia está hoy para ti y para mí. Solamente tengo que apropiarla. Tú tienes que tomarla y apropiarla a tu vida. Jeremías 20:11 dice, pero tú, mi Dios, eres el poderoso. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y deseamos. Eres un guerrero invencible y siempre estás a mi lado. Por eso no podrán vencerme los que me persiguen. Lo mismo pasó con Jeremías. Jeremías también tenía una queja todo el tiempo, hasta que entonces entendió cómo era que Dios iba a obrar. El siguiente paso de lo que sucede en esta conversación que tenía el ángel de Jehová con Gedeón es que él le dice, que me des señal de que tú has hablado conmigo por amor a Cristo. Vuelvo y repito, no está mal pedir señal, pero el ángel de Jehová está al lado de ti y tú le estás diciendo, dame una señal. Esto está registrado en el versículo 17 del capítulo 6 de Jueces. Y no es que esté mal pedir una señal. Todo lo contrario. Dios está deseoso de que tú abras la boca y le pida una señal. Él está loco que tú le digas, porque Él te va a responder, probadme ahora en esto. Él está loco porque nosotros lo probemos. Él está loco porque nosotros sigamos pidiéndole señales y queriendo probar lo que Él es y lo que Él significa para nosotros. Pídele, pruébalo, pruébalo. En el versículo 18, después que él entra en sí, le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Oyen cómo él sella con un pacto lo que el ángel de Jehová acaba de ir. O sea, el Señor tuvo que mandar al mismo ángel a hablar con él, porque es que no entraban en razón. Entonces, ¿qué sucede? La ofrenda aquí tiene un doble sentido. Siempre va dirigida a Dios, eso es lo primero. La ofrenda es como una honra, un reconocimiento, gratitud, entrega. No estoy comprando a Dios con una ofrenda para nada, ni ganándome su favor. Yo lo honro y reconozco que todo es de Él y para Él. Eso es lo primero que tiene que quedar claro la ofrenda. Y segundo, la ofrenda es un pacto que acepta las condiciones y se compromete a cumplirlas y por eso ofrece sacrificio, algo que te cuesta, algo que tiene valor. O sea, él sintió que ese ángel le fue a salvar la vida con la revelación que le había llevado, las escamas, los velos de sus ojos fueron quitados y él cierra esto, sella esto con un pacto de lo que él no tenía, porque ya tú oíste que estaban en hambre y en necesidad, pero de eso que no había, él sacó su mejor ofrenda.
Segunda de Samuel 24:24 dice, porque no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Holocaustos es sinónimo de ofrenda. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. No importa tu condición económica. No importaba para Gedeón su condición económica. Él le dio la mejor ofrenda a Dios. En el versículo 19 y 22, entre el 19 y el 22, dice que él preparó un cabrito y panes sin levadura. Voy a retirar la presentación para que me puedan ver. Dice que él preparó un cabrito y panes sin levadura. Yo debo preparar mi ofrenda y no siempre mi ofrenda se trata de dinero, aunque está incluido, porque eso es lo que más generalmente nosotros tenemos cerca de nuestro corazón. Por ejemplo, si nosotros vamos a irnos a Hebreos 13:15, dice, ofrezcamos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. El Salmo 116:17 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. ¿Por qué usted cree que la alabanza es un sacrificio? A ver qué usted piensa. Yo se lo voy a dejar como tarea. ¿Por qué usted piensa que la alabanza es un sacrificio? Y le dejo ahí Hebreos 13:15 y Salmo 116:17 para que usted evalúe por qué. Pero luego en Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Qué se trata esto? De ayuno y silicio. En someter nuestra carne, nuestros deseos a la voluntad del Padre. En Proverbios 3:9 dice, honrar a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con todo lo tuyo. No importa lo que tú creas que tengas o no tengas, de eso que hay, tú sacas para honrar al Señor. Luego, más adelante, Dios tiene un mensaje para él. En el versículo 23 dice, y esto es para mí, fue una de las partes más impresionantes y reveladoras, porque a lo mejor, como tú y como yo, estábamos esperando otra actitud del Señor o estábamos esperando que nos diera la solución, nos diera todo lo que necesitamos para nosotros salir de donde nos encontramos. Pero el Señor lo que le dice en el versículo 23 es, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios es un Dios. Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de temor. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero entonces, en el versículo 24, perdón, después que ya él entra en sí, después que ya él hace una revisión de todo lo que ya Dios le está hablando a través de su ángel, le dice que él edificó un altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom, mi paz. Shalom es paz en hebreo, pero no es una paz como la que usted y yo conocemos. Shalom es una plenitud donde a ti nada te perturba, donde a ti nada te inquieta, donde a ti nada te entra ansiedad. Y quienes estuvieron en la clase del pasado jueves entendieron lo que tenía que ver con el shalom, con la paz. Jehová Shalom. Este es un recordatorio por la experiencia vivida. No importa lo que tú estés haciendo, encuentra paz en medio de eso, porque esa paz es Dios que te la da. Tras experiencias similares en la presencia de Dios, otros hombres también en la Biblia
levantaron altares. Y te voy a dar los versículos para que vayas y los busques luego. Génesis 8:20, Noé edificó un altar. Los altares son necesarios, pero usted sabe de qué altar yo estoy hablando, ¿verdad? De un tabernáculo de adoración, no de un altar con santo, vela, incienso y qué sé yo, que yo no estoy hablando de eso, ¿ok? Génesis 12:7 habla de que Abraham también levantó un altar. Y usted sabe lo que pasó con Abraham y ese altar. En Génesis 26, luego Isaac, por lo que aprende de su papá, también levanta un altar. En Génesis 33, Jacob, hijo de Isaac, hace lo que su papá y su abuelo aprendieron y también levanta un altar. En Éxodo 17:15, Moisés levanta un altar. Y luego en Josué 8:30, Josué levanta un altar. Entonces, ¿qué pasa aquí con Gedeón? En el versículo 25, óigame bien, en el 24 él levanta un altar y llama entonces a Dios Jehová Shalom. Y en el 25 ya él tiene la pila puesta para ir a derribar a Baal y le corta la imagen de acera. Él recibe la primera orden y obedece. Cuando Dios nos habla, es mejor que nosotros obedezcamos. Dios rechaza a los desobedientes o a los que son tardos en obedecer, porque eso también es desobediencia. ¿Ok? Cada uno de nosotros conocemos nuestra vida en intimidad. Yo no tengo que juzgarte. No tengo por qué juzgarte. Es hora de que tú te examines y puedas ver si hay algo que está ocupando ese lugar que Dios debería ocupar en tu vida. Y si hay algo, la orden del día de hoy es simplemente derribar eso. Hoy tienes que derribar el altar. Hoy tienes que sacar de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tu crianza en tus hijos, de tu trabajo, de todo lo que tiene que ver contigo, esos altares que tú has hecho que no tienen nada que ver con Dios. Que Dios no te pidió que edificaras. Que Dios no te dijo que hicieras. Trabajos que estás haciendo que Dios no te ordenó que hicieras. Compras que estás haciendo que Dios no te ordenó que compraras. Visitas y amistades que Dios no te ordenó que tuvieras. Tienes que derribar el altar hoy. En el versículo 26, entonces, dice, edifica un altar a Jehová tu Dios en un lugar conveniente. Conveniente significa, no es que te convenga a ti, es que sea útil, que sea oportuno, que sea provechoso, para que entonces sea un lugar de encuentro íntimo con el Padre. Recuerda, conveniente no es que te convenga a ti, donde tú quieras, es donde le sea útil al Señor. Deuteronomio 10:21 dice, Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. La segunda orden que el Señor le da es edificar un altar a mí. No debe ser otro altar. No debe haber otro altar. Solamente se adora a Dios. Que Él sea tu temor, que Él sea el objeto de tu adoración, que sea el primero en tu vida y así podemos vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. La palabra nos dice que Israel clamó al Señor y Dios le envió un profeta, el cual les dijo todo lo que ellos estaban viviendo, que lo que ellos estaban viviendo era consecuencia de su desobediencia. A nadie le gusta que le profeticen corrección. A nadie le gusta que lo amonesten. Pero no es verdad que si tú estás mal, Dios no lo va a hacer. Y dice la palabra que no sucede nada en esta tierra sin que Dios se lo revele a sus hijos los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en un lugar donde la profecía es la columna vertebral, no te extrañes de que se te llame y se te corrija. Tú debes de sentirte bendecido de que antes de que llegue tu desgracia se te pueda corregir. Y muchas veces, como nosotros venimos con rechazo y con muchísimas cosas del pasado, tomamos la corrección de manera incorrecta, porque a mí me pasó muchísimas veces. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que esa corrección de la persona correcta, de quien Dios ha puesto para guiarme, es el cincel que va tallando lo que Dios quiere en mí, entonces yo hago silencio, evalúo
y camino conforme Dios ha entendido. Y luego en su misericordia, el Señor envía ese ángel. Después que se aparece el ángel y corrige, y ese ángel se le aparece entonces a Gedeón, que era el que estaba dispuesto y disponible a obedecer. O sea, primero se aparece allí, bien, gracias, no le hacen caso, y luego entonces va y se le aparece a Gedeón, que sí estaba dispuesto a escuchar. Entonces, continuamos. Entonces, ¿quién es el Gedeón que Dios busca? ¿Quién es el Gedeón que Dios busca hoy? Y yo quiero que tú tomes nota, porque ahora yo te voy a describir al Gedeón. Ya no te voy a describir de lo que pasó con Israel, que era para que tú entendieras el fundamento, entendieras lo que estaba pasando. Yo ahora te voy a hablar solamente de Gedeón, al que el Señor llamó esforzado, varón esforzado y valiente. Él era un valiente escondido. Dice la escritura, y hay cosas que te las voy a repetir para que puedas entender el contexto. Dice la escritura que en ese momento Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, que era como el almacén, para esconderlo de los madianitas. Gedeón sacudía el trigo en el lagar, no en la era. La era, así mismo se escribe. Estamos hablando de que la era como la finca, era el espacio donde se supone que debía hacerlo. Y nosotros sabemos que ese lugar es donde se debe sacudir el trigo, donde se debe hacer todo el proceso de la cosecha. Es donde se exprime la uva, donde se hace el vino. Y este es el primer signo de que algo estaba mal, de que hay algo anormal en este proceso. Gedeón sacude el trigo en el lagar para defenderse de los enemigos, porque la era para él no le ofrecía seguridad. Por eso él estaba escondido en su propia casa. El ángel le saluda a Gedeón con la siguiente palabra: Jehová está contigo, varón y esforzado y valiente. O sea que lo primero que hizo fue vacunarlo, lo primero que hizo fue edificarlo como Dios lo está viendo, para después entonces decirle las otras cosas. Si el ángel de Dios le dice a Gedeón era esforzado y valiente, es porque así él era. ¿Y cómo es que los hombres valientes y esforzados entonces estaban escondidos? ¿Cuál es el sentido? Si los esforzados estaban en esa condición, ¿qué quedaba con los vagos, con los perezosos? Oh, es que es el brazo del hombre es incapaz de salvar. Es que la fuerza y la valentía del hombre nada sirve. Es Dios que salva. De nada le servía la fuerza y la valentía de Gedeón. Era una fuerza inútil. Cuando nosotros peleamos las batallas de Dios, nos damos cuenta la inutilidad de nuestra capacidad y de nuestras armas. Cuando nosotros leemos que un ángel se le apareció a Gedeón en este versículo, no nos imaginamos un ser rubio, vestido de blanco, flotando en el aire con alas grandes y una luz resplandeciente. Por lo menos yo no lo veo así. La Biblia dice que son espíritus ministradores en Hebreo 1:14, enviados para servicio y al favor de los que serán herederos de la salvación, por lo cual debe ser considerado de este modo. Esto demuestra que antes de esto Gedeón creía que esta persona era simplemente un hombre. La aparición de ese ángel de Jehová era completamente humana en su carácter. O sea, literalmente tuvo una aparición de un ángel, de un hombre que él entendía luego que era un ángel. Entonces, regresando al tema, observa cómo el ángel de Jehová saluda a Gedeón, lo llamó varón esforzado y valiente, aunque era un hombre pobre que sacudía trigo para esconderlo de los madianitas.
Sin embargo, para Dios, él era eso. Un hombre que, como nosotros vamos a ver, o como vimos, mejor dicho, creyó y siguió a Dios, llevando a cabo obedientemente todo lo que él le ordenaba hacer. En realidad, Gedeón sí tenía fuerza, pero no normalmente como nosotros la pensamos. Gedeón tenía fuerza de la humildad. Él estaba sacudiendo trigo en el lagar. Gedeón tenía fuerza de atención porque tenía preocupación del lugar humilde de Israel. Gedeón tenía la fuerza del conocimiento porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado. Gedeón tenía fuerza de los que tenían hambre espiritualmente porque él quería ver las grandes maravillas de Dios otra vez. Gedeón tenía la fuerza de aprender porque él escuchó lo que el ángel de Jehová le dijo. Gedeón tenía la fuerza de los débiles y la fortaleza de Dios que es perfeccionada en la debilidad, como hablamos al principio. Sin embargo, Gedeón estaba consciente de la caída de Israel, porque responde al ángel de Jehová: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón conoce la palabra de Dios y sabe que habla de maravillas ocurridas en todo el tiempo a favor de su pueblo. Gedeón cuestionó dónde estaba Dios cuando sucedieron todas esas calamidades. Pero no obstante, no era que Dios no estaba con ellos, sino que ellos no estaban con Dios. La gente sigue fácilmente a alguien que conoce bien como líder, a un rey, un general, pero Gedeón, ¿quién lo seguiría? Era un completo desconocido. No obstante, una vez más, Dios le aseguró que él estaría con él. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, le dijo. Por eso Gedeón no tenía motivos para tener miedo. Sin embargo, a veces Dios promete algo que como es extremadamente bueno, nosotros nos tardamos en creerlo, que no cabe dentro de nuestro sentido, de nuestra humanidad, es demasiado grande para nosotros. Entonces nosotros nos preguntamos: ¿y es verdad que eso va a pasar? ¿Y es verdad que Dios tiene eso para mí? ¿Y es verdad que Dios me va a dar un hijo? ¿Y es verdad que Dios me va a dar la casa? ¿Y es verdad que Dios va a arreglar este matrimonio? ¿Y es verdad que Dios va a sacar a mi hija de la droga? ¿Y es verdad que Dios va a sacar a mi hijo de la depresión? ¿Y es verdad que ese retraso que tienen mis hijos en la mente se le va a quitar? Comenzamos a cuestionar. ¿De verdad Dios me lo va a conceder? Yo recuerdo un día, el año antepasado, que nuestros médicos, los médicos de nuestro hijo Víctor Daniel, los cirujanos oculares, nos dijeron que ya no había nada que hacer con su ojo derecho, que él había dado una tosoplasmosis macular en su ojo derecho y que ya su ojo no iba a recuperar la vista de ese lado como en su vista anterior. Y yo recuerdo que yo no estaba albergando duda, pero el médico supuestamente era el mejor médico en esa área en el país, porque nosotros nunca hemos escatimado en la salud de él. Y yo recuerdo que yo tenía una opresión y un ataque tan fuerte del enemigo en mi mente, que se iba a quedar ciego, que iba a perder todas las oportunidades y tal. Y el enemigo eran dardos encendidos. Y recuerdo que un día llegué y una profeta me dijo te dice el Señor que no va a perder la vista. Y yo recuerdo que fue un grito tan profundo que salió de mis entrañas que todo el que estaba ahí pensó que a mí me había pasado algo. Yo simplemente caí derrumbada en el suelo porque en mi ser yo tenía la certeza de que iba a ser así, pero mi humanidad estaba luchando con eso. Gedeón tenía esos mismos pensamientos, lo mismo que tienes tú hoy. Gedeón entonces procede a pedir esa señal de la que hablamos ahorita, porque él desconfía de sí mismo, de su propia percepción espiritual. Cuando nosotros estamos en esa ambivalencia espiritual, que estamos débiles espiritualmente, es cuando nosotros pedimos confirmación y pedimos señal. Nosotros no queremos equivocarnos, porque son tiempos peligrosos. Y por eso entonces él procede a pedir una señal. Así también nosotros deberíamos de probar los espíritus, como dice la palabra, y someter nuestras percepciones
al juicio de Dios. Hay situaciones tan importantes en la vida de un creyente que se hace necesario eliminar toda forma de duda, sobre todo en este tiempo en que Satanás, dice la palabra, que se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, aún a los escogidos. Imagínese usted cuánto más a uno que está débil. Él no pidió señal, y quiero aclarar esto, él no pidió señal para determinar la voluntad de Dios a través de ella. ¿Mm? Él dudaba de él, no de Dios, sino que él pidió la señal para confirmar lo que Dios ya le había dicho era su voluntad. Era de él, del propio Gedeón, que él estaba dudando. La señal milagrosa por sí sola no debió de persuadir a Gedeón. Debido a que hay engaños que son milagrosos. El diablo hace cosas para que tú creas que es Dios. El diablo te pone supuestas oportunidades para que tú creas que es Dios que te la está dando. Por eso tú tienes que aprender a discernir y pedirle el discernimiento a Dios, la sabiduría. La palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pierda, que la pida, perdón. Entonces, este milagro de fuego, junto con los demás aspectos de toda esa experiencia, segurito que debieron de persuadir a Gedeón de que todo eso venía de parte de Dios. Entonces, luego de que él ofrece una ofrenda, él se da cuenta, oh, fue con el ángel de Jehová que yo hablé. Ahí fue que sus ojos fueron abiertos. Oh, y entonces él se llena de temor. Y entonces Dios le dice, no morirás. Y ahí es cuando Gedeón decide crear el altar, levantar el altar. Y una vez la ofrenda es ofrecida sobre la peña, el creyente entra en la presencia de Dios como un adorador. Cuando usted entra a la presencia, usted se olvida de que usted es licenciado, ingeniero, astronauta de la NASA, físico nuclear. Usted en ese momento nada más es hijo. Y usted como hijo tiene derecho, privilegio y tiene herencia de todo lo que hay en el cielo. Y entonces allí, cuando usted se despoja de todo lo que usted cree que es, ahí se hace la paz con Dios por medio de ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros y el sacrificio que nosotros estamos ofreciéndole a Él. Y levantamos ese altar con una comunión personal, no porque alguien me dijo, no porque alguien me invitó, no porque estoy orando con la compañía de alguien. Es indispensable esa comunión personal para alguien que realmente quiere servir a Dios. Gedeón no era capaz de enfrentarla por su propia condición. Él no sabía nada de liderazgo, pero él tenía un liderazgo oculto en él que venía de parte de Dios. Gedeón se rehusaba al servicio del Señor, como nos rehusamos nosotros con excusas estúpidas. La condición era no favorable al llamamiento de Dios, y ya ustedes han visto por qué. Dios le promete la victoria segura sobre los madianitas, pero aún así él tenía temor. Gedeón tenía un espíritu, como lo tenemos tú y yo, que nos infunde de poder, es una fuente de poder. Y ahí entonces lo convierte en un guerrero energizado. Pero ¿qué pasaba con Gedeón? Gedeón tenía una visión limitada. Cuando Dios lo llama, él se sintió inferior. ¿Cómo me siento yo? A veces el Señor, cada vez que el Señor me recuerda el llamado apostólico, yo digo, ¿qué? Pero Dios mío, si yo apenas estoy comenzando con esto del pastorado, ¿cómo tú me estás hablando de apostolado? Él se sintió inferior. Como tú cuando te dicen que tú tienes un llamado profético, o que tienes un llamado evangelístico, o que tienes un llamado pastoral. Y ahí es cuando Gedeón se pone a poner todas las excusas. Pero Dios sabía lo que él era. Gedeón, mientras él sacudía el trigo, él es llamado mientras está sirviendo. El Señor no pierde tiempo con gente que está acotado haciendo nada. El Señor no pierde tiempo con vagos. El Señor se enfoca en quien quiere hacer, en quien está haciendo. Los habitantes de la ciudad, más adelante, dice que exigieron la muerte de Gedeón. Óigame bien, a pesar de que Gedeón fue el que hizo lo que tenía que hacer. Gedeón tuvo que valerse de convocar hombres de otras tribus, de otros lugares, y aún así él seguía dudando. Pero Dios hizo como quiera porque él obedeció.
Dice la palabra en el mismo jueces 6, más adelante, que Gedeón formó un ejército de 300 hombres. Perdón, él, él, él tenía 32,000 hombres, perdón. Y Dios le dijo que redujera a 300. Óyeme bien, te voy a repetir para que la gaguera mía te deje entender. Él reunió gente de todas las tribus y tenía un ejército de 32,000 hombres. Y el Señor le dijo que tenía que reducirlo a 300, el 10%, para que la gloria de la victoria no fuera dada al hombre, sino a Dios. ¿Qué estás haciendo tú que te estás llevando la gloria que le pertenece a Dios? ¿Cuáles son las estrategias que tú decidiste usar sin preguntarle a Dios para atribuirte que tú eres el grande, la inteligente, la sabia? ¿Qué cosas estás haciendo tú que Dios no necesariamente te la mandó a hacer así? Él reunió 32,000 y el Señor le diezmó el ejército a 300. Todos estos versículos que hemos hablado en el día de hoy nos revelan tres claves importantes que nos aseguran a nosotros el éxito en el cumplimiento de nuestra tarea, de nuestro llamado. Número uno, Dios es quien te da la comisión. Eso es lo primero. Tú no te puedes autocomisionar, tú no te puedes autollamar. Es Dios quien te tiene que llamar. Eso es lo primero que te voy a decir. Como muchos de nosotros, Gedeón esperaba que Dios hiciera algo, pero nunca pensó que Dios quería hacer algo a través de él. Señor, haz tal cosa, dame tal cosa, concédeme tal cosa. Señor, quita este hombre de mi camino. Señor, cambia este hijo mío. Señor, provee que necesito pagar las deudas. Ok, el plan de Dios es otro. El plan de Dios es trabajar contigo para poder hacer las cosas que tiene que hacer contigo y a través de ti. Pero nosotros siempre vemos los impedimentos primero y las excusas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios selló ese pero de Gedeón. El Señor lo selló diciendo, no te envío yo, soy yo que te estoy enviando. Exacto, soy yo quien te estoy enviando. Es en el nombre de Él que nosotros vamos, no es por nuestra fuerza. Segundo, Dios es el que atribuye las cualidades para llevar a cabo la tarea. Es Él. Por más que tú estudies, por más que tú te especialices, por más cursos que tú hagas, por más... No. Es Él que va a atribuirte con esas cualidades. No tiene que ver contigo. ¿Qué fue lo que le dijo a Gedeón en el versículo 14? Ve con esta fuerza que es mía y que ahora yo te la atribuyo. Versículo 14. Ve con esta fuerza que es mía. Vamos a ver. Jueces 6:14. Tú eres el hombre. Ve con esta tu fuerza, la misma que empleas para sacudir el trigo, emplea para otra área más noble. Esa inteligencia que tú aplicas para las cosas de tu jefe, para las cosas de la amiga, para las cosas del amigo, para el compinche, para el trabajo, utilízala para lo de Dios, pónsela a Dios en ofrenda a Dios. El significado del llamamiento de Gedeón es similar al llamamiento de los apóstoles. Le llamó cuando pescaban y le dijo, serán pescadores de hombres. Y a Gedeón le dice, no trillarás el trigo, sino que trillarás, Madianita. Ya no solamente vas con tu fuerza, sino que vas con la mía, le dijo Dios. La tercera clave es que Dios es el que asegura el éxito. Yo estaré contigo y lo harás, versículo 16. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Esto le da propósito y no duda. Él le garantiza el éxito. No solamente vas a ser testigo de vista, como decía en el versículo 13, sino que tú serás glorioso instrumento de maravillas semejantes a la que tus mayores te narraron.
Eso es lo que Dios le quería dejar implícito a él en lo que le estaba diciendo. ¿Qué te está dejando Dios implícito a ti en tu situación, en las órdenes que te ha dado que tú no has acatado, en las veces que te ha entregado visiones, sueños y profecías y no estás haciendo lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te está dejando implícito? Entonces, aún así, Gedeón seguía sintiendo insignificante y seguía protestando. Y es ahí cuando Dios le corta y le dice, ciertamente yo estaré contigo para instruirte, para fortalecerte, dándote además la seguridad de que tú vas a derrotar a los madianitas, como si tuvieses que luchar con uno solo. Yo sé cómo tú te sientes, te dice el Señor. Yo sé las dudas que tú tienes. Yo sé lo imposible que tú crees que es la tarea que yo te estoy poniendo. Pero yo estaré contigo. Yo te voy a instruir, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a dar la fuerza viene de mí. Te voy a dar la seguridad de que vas a salir victorioso, te dice el Señor. Dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces volvemos a estos versículos cliché, pero no estamos creyendo lo que Dios está diciendo. No estamos asimilando el mensaje detrás del mensaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿cuándo te va a fortalecer si tú te vives quejando? ¿Cuándo tú te vas a mostrar calificado y fortalecido cuando solamente lo que das es testimonio de debilidad todo el tiempo y la gente te está mirando? Tú eres el testimonio que otro va a ver. Entonces nosotros estamos siempre pendientes de lo que Dios hará, expectantes, o por lo menos de lo que nosotros queremos que Dios haga. Pero casi nunca nos pasa por la mente que Dios lo que quiere hacer es a través nuestro, es usarnos a nosotros. Cuando Dios ha decidido tomar nuestra vida y nosotros, o sea, y nosotros hemos dicho, estoy aquí, toma mi vida, te serviré. Entonces tenemos que esperar que Dios tome nuestra vida y la ocupe para su propósito, para su gloria. No como yo quiera, no cuando yo quiera, no de la forma que yo quiera. No hace falta que nosotros seamos los mejores en todo y ser lo más espirituales, lo más devoto en la iglesia, lo más apegado al pastor. Dios mira mi condición interiormente y Él sabe cuándo estoy listo para cumplir. Recuerda que es Dios mismo quien capacita a sus siervos para cumplir con su misión. Dios ha diseñado cada tarea, óyeme bien, cada tarea suya para que tengamos éxito. Así que nosotros no nos admiraremos cuando algo no va bien o cuando algo sí va bien, más de lo que nosotros nos imaginábamos. No debemos de llenarnos de, de ego, ¿ok? Preocupémonos cuando nosotros no tenemos éxito en algo, ya que si algo anda mal y debemos arreglarlo, pedir sabiduría a Dios y que Él tome el volante de nuestros corazones. Dios nos llama en medio de nuestra obediencia. A un desobediente Dios no lo llama. Y si lo ha llamado, inmediatamente entra en desobediencia, le apaga los dones y comienzan entonces en un proceso. Él nos llama según nuestra obediencia, en medio de nuestra obediencia y según nuestra fidelidad, nos da entonces mayor responsabilidad. Soy obediente, soy fiel, por lo tanto me da responsabilidad. Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros fracasos. Si no nos mantenemos firmes en la fe, aunque hayamos tenido un gran progreso espiritual, tendemos a caer muy fácilmente en el pecado. Dios nos llama sin mirar nuestro tamaño o nuestra situación económica, sino que Él mira nuestro corazón y nuestra obediencia. Por lo tanto, nuestra debilidad cuando se la entregamos a Él es nuestra mejor arma. Y cuando hablo de debilidad, son todos esos defectos con los que nosotros lidiamos todos los días. Esos son los que lo va a utilizar el Señor siempre que nosotros reconozcamos que es nuestra debilidad para Él usarnos para su gloria. Cuando Dios decide usarnos, nosotros simplemente tenemos que decir lo que decía Isaías en un momento determinado. Heme aquí, envíame a mí.
Y es muy lindo decirlo, pero ¿realmente estás tú comprometido con él? ¿Realmente estás tú comprometido, como dice Isaías 8:m aquí, envíame a mí? ¿Te diste cuenta que eres un instrumento que Dios te puede usar, pero estás dejando a Dios hacer el trabajo que tiene que hacer? ¿Cuántas veces has tenido tú que arrepentirte y volverle a decir al Señor que heme aquí, envíame a mí? Porque te desviaste, porque dejaste de prestar atención. El llamamiento de Gedeón nos enseña a ti y a mí que Dios es el que comisiona, Dios es el que capacita y asegura el éxito de cada tarea para la cual nosotros hemos sido llamados. A medida que nosotros vamos avanzando, las fuerzas van aumentando, la dirección se va clarificando, las ideas van fluyendo, pero es cuando nosotros avanzamos, no es quedándome estático, no es quedándome sentado. No es diciendo con la famosa excusa que tienen muchos, no, yo voy a orar a ver qué es lo que Dios quiere. No es eso, es avanzar. Cuando tú avanzas, le estás diciendo a Dios que tú estás creyendo por encima, que no es por tu vista, es por la fe que tú le tienes. Entonces, para ir concluyendo, apartarse del Señor solamente te trae opresión y calamidad. Sin embargo, aunque se haga, Dios está siempre listo para perdonarte, librarte y esperar que regreses a Él. Y aparte de eso, algo más que también se enseña con lo que nosotros aprendimos hoy, que cuando Dios te dice algo, Él está dispuesto a ayudarte a sobrellevarlo. Cosas como las señales, cuando vienen de Dios, tienen que estar alineadas en su palabra y apoyar lo que ya está declarado como su voluntad. Dios ha dado su palabra y las manifestaciones del Espíritu para darnos a conocer su voluntad. Si ahora nosotros necesitamos ayuda en el camino, deberíamos de estar seguros de que nosotros vamos a tener su ayuda. No sé qué tipo de ayuda será que tú hoy necesitas. Lo que sí yo sé es que cualquiera que sea, será suficiente para apoyarnos todo el camino, exactamente así como lo hizo Gedeón. Nos apoyamos y juntos formamos un gran ejército donde vamos a poder funcionar con mejor capacidad, con más efectividad. Por último, no pongas más excusas ante Dios. No puedo, no sé, no tengo estudio, tengo vergüenza, soy muy tímido, no soy útil, yo no tengo estudio, yo no estudié eso y tendría que estudiar lo otro, ahora yo no tengo recursos, no tengo tiempo, es que me choca con la universidad, que me choca con el trabajo, no es que yo ahora no puedo, tiene que ser más adelante cuando las lunas todas se alineen, cuando haya un eclipse solar junto con la luna, o sea, por favor, inútil. Todo eso descalificativo, Dios no te lo toma en cuenta. Dios sabe cómo tú mismo te ves. Dios sabe tu conversación interior. Dios sabe todas las cosas que tú te estás diciendo a ti mismo. Pero Él lo que está mirando es la obra que Él hace a través de ti y de mí. Y cómo Él va a glorificarse en eso que estamos viviendo. Isaías 40:29 dice, Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él te va a dar lo que necesitas. Él te va a dar lo que tú requieres para cada tarea que Él ha puesto en tu vida. No importa cuán difícil tú creas que es, no importa cuán terrible, cuánto temor te pueda causar eso que Dios te ha encomendado. Lo que yo sí te puedo decir hoy es que Dios te ha capacitado, te va a seguir capacitando y las cosas van a salir bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu enseñanza, por tu amor, por tu misericordia, por extender tu brazo en este día para levantarnos de donde nos encontramos emocional y espiritualmente. En este día, Señor, nosotros queremos abrir nuestro corazón y reconocer nuestras debilidades. Queremos entregártelas a ti para que tú las conviertas en fortalezas y en instrumentos de tu gloria. Padre, queremos venir a tu presencia desnudos una vez más, clamando a que tu misericordia, tu favor y tu gracia nunca se aparten de nosotros. De que cada excusa que nosotros te hemos puesto se convierta en una razón para nosotros servirte.
de que cada pero que nosotros te hemos puesto en el camino se convierta en un escalón para subir a las dimensiones que tú nos quieres llevar. Que cada vez que te hemos desobedecido podamos escuchar tu voz de manera audible para recuperar el tiempo que hemos perdido. Padre, yo en esta mañana vengo clamando delante de tu presencia para que todos podamos entender que dentro de nosotros también hay un Gedeón. También hay un Gedeón que ha dudado, que te ha cuestionado. Pero también está esa fortaleza y esa valentía que tú has dicho desde la fundación del mundo, que nosotros estábamos impregnados de ella. Queremos glorificarte, Señor. Llévate nuestras dudas, llévate nuestras incapacidades, llévate todo lo que no te agrade y todas las cosas que nosotros hemos adoptado como propias en el proceso, pero que no vienen de ti, no te agradan. Te pedimos, Señor, que tú vengas revelándote de manera poderosa y añadiendo a esta enseñanza todo lo que nosotros en el día de hoy no pudimos entender, y que sea a través de tu revelación que impacte en nuestro espíritu y que se quede en nosotros durante esta semana y para siempre. Te agradecemos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.